muchísima gente, y esto es lo peor que hicieron para mí, lo peor que hicieron, es que muchísima gente dejó este mundo antes de tiempo por la paupérrima gestión de la pandemia, por el capricho del presidente. Bueno, ¿cómo andan? Buenos días. Hoy es 17 de noviembre del 2023. A 2 días, para que el pueblo elija entre Javier Milei y Sergio Massa. Era un balotaje impensado hace 2 años, hace 1 año, inclusive diría en marzo, porque Massa decía que no se podía ser candidato y ministro a la vez. Ahora, en abril, pero de 1945, el general, en ese momento coronel, Juan Domingo Perón, sacó una solicitada en los diarios de la época para aclarar con mucho énfasis que él no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de cargo de candidatura, porque se estaba hablando de una apertura democrática en ese momento, que finalmente se iba a dar más tarde porque el gobierno de facto estaba derrumbándose en una crisis y no querían irse quedando mal. O sea, que nacieron de una mentira y este es el ADN. Es el ADN. El mismo ADN que le puede llegar a costar la elección a Javier Milei. Porque Javier se alió con Barrio Nuevo cuando muchos le advertimos cómo iba a terminar esa alianza. Se sabía, porque es así, porque el peronismo es así. Y en partes del conurbano bonaerense se alió con Massa. Ahora tiene que combatir con la alianza que él había hecho. Pero en definitiva, sea como sea, el país a partir del martes que viene va a entrar en una etapa nueva, va a entrar en una etapa de muchísima incertidumbre, porque si gana Javier no se sabe a ciencia cierta cómo va a ser un gobierno de Milei, sobre todo débil en el Congreso y sin gobernadores, más allá de la fuerza que le pueda aportar Mauricio Macri. Muy probablemente el nacimiento de una nueva fuerza política, el ala dura del PRO, con el partido de Milei. Si gana Massa, la misma pregunta de siempre. ¿Se va a apropiar del peronismo o Cristina va a estar siempre en las sombras? La historia del peronismo nos indicó que el líder es líder hasta que se muere, salvo cuando Néstor Kirchner traicionó, crucificó y lo mandó al muere a su creador, Eduardo Duhalde, que con 2 muertos, como Costec y Santillán, tuvo que adelantar las elecciones, urgir a Néstor Kirchner, y en el 2005 se consumó la traición. Pero todo esto lo cuento, ustedes seguramente ya lo saben, pero todo esto lo cuento
porque me parece a mí que a partir del martes estaría bueno, como sociedad, pensar. Yo no creo en cosas mágicas, pero sí en cambios pequeños que cada uno puede ir haciendo. Y yo me comprometo a tratar de hacer lo mismo. Empezar a elevar la vara a cada uno de manera personal. Empezar a medir con la misma vara las mismas situaciones, sea quien sea que le toque. Y esto va a hacer referencia al partido disputado ayer en la cancha de Boca entre Argentina y Uruguay. Mis felicitaciones para mis amigos uruguayos, porque sucedieron cosas en el partido con la argentinidad que me gustaría hablar con Luis, y sucedieron cosas fuera de la cancha con manejos políticos, culturales, que también tienen que ver con esa argentinidad. El programa de ayer fue muy fuerte para, por lo menos para mí, y creo que para muchos de ustedes también, porque fue como Back to the Future. Me salió como Volver al Futuro. Vinieron una persona de Colombia y una persona de Santiago del Estero a decirnos el final del camino, si siguen por este camino, es este. Y está chequeado, está ahí, lo estamos viendo. No sabemos si el desvío nos va a llevar a Disneylandia, pero nos va a llevar a otro lado, que no es ese destino horrible, degradante que tenemos y que ya tenemos hoy en día, porque Alberto Fernández asumió con un dólar a 60 pesos, que parecía una locura, y hoy el dólar está a 1000 mangos. 60 pesos hoy al dólar, que baje o suba a 60 pesos, no le hace prácticamente nada al hombre de a pie. Capaz que a los especuladores, grandes especuladores financieros, sí, pero no, qué sé yo, no tiene mucho que ver. Recibió un país con una inflación fuerte, pero la llevó a más del 100% anual. Se estima para que final de este año 180, y para el año que viene que pase los 200. Muchísima gente, y esto es lo peor que hicieron para mí, lo peor que hicieron es que muchísima gente dejó este mundo antes de tiempo por la paupérrima gestión de la pandemia, por el capricho del presidente y de Ginés y de Bisotti de pelearse con el mundo y de decir nosotros tenemos la posta. Y como durante los primeros 15 días su popularidad aumentó, se aferraron a esa cuarentena cavernícola, como le dice Milei o le dice Esper. Y en los feudos se hicieron la fiesta. Cualquiera que pasaba caminando por la calle, adentro. Y en Capital no te dejaban pasear el perro tranquilo, no podías salir a comprar, muchísimos chicos con problemas psicológicos. Pero apareció un tuit de Pablo Dugan diciendo: Argentina tiene vacunas, mientras que Uruguay y Brasil no.
Resulta que esas vacunas, primero nunca llegaron los complementarios. O sea, nunca se terminó esa entrega de vacunas de la famosa Sputnik. Pero la usaron ellos, antes que los médicos, antes que los niños, antes que los enfermos. Y se fue mucha gente que no se tenía que ir. Pero también se fue mucha gente víctima del narcotráfico y de la inseguridad. Y se fue mucha gente víctima de las enfermedades, de problemas de salud mental que trajo esa cuarentena y que trae consigo el narcotráfico y la expansión de la drogadicción en toda la Argentina. Entonces, ¿qué nos deja Alberto Fernández? Degradación. Es la única palabra de lo que nos deja un tipo que no quiso gobernar, que se dio el gusto de estar en la lista de los presidentes argentinos, como estoy seguro que es el gusto que se quiere dar Massa, que es el gusto que se quería dar Larreta, pero que nunca, en ningún momento, gobernó en consecuencia